Quiero hablar un poquito bajo el tema edificando un altar para Dios. En Génesis capítulo 12, verso 7. Gloria a Dios. Vaya al libro de Génesis capítulo 12, verso 7. Y vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjame ver si está en la cita. Génesis 12, 7. Y dice la palabra de Dios. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y esa parte se dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. La expresión "y edificó allí un altar a Jehová", esa es la parte que queremos hablarle en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu palabra que hemos leído. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu amor. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas. Establece el orden en nuestros corazones, en nuestras mentes, en los aires. Señor, mira la palabra que vamos a hablar, a predicar. Que tú estés estableciendo el orden, oh Dios. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque queremos edificar altar para ti, Dios. Ese altar que queremos edificar es para que tú estés tratando con nuestras vidas, restaurando nuestras familias, trayendo paz, tranquilidad, seguridad sobre nosotros, Dios. Bendice, Señor, la iglesia. Mira aquellos hermanos que no están aquí en este día, Señor. Te pedimos por ellos, que tú sabes las condiciones, sus situaciones, que tú estés obrando. Si hay algún enfermo, sanidad. Señor, así te presentamos esa joven que está pasando por esta situación de salud, Dios. Tú estás ahí con ella. Obra, Señor, en los corazones de su familia. Obra en la vida de ella, que tú estés sanando su vida, que tú estés glorificándote de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablar, hermano, bajo el tema edificando un altar para Dios, que fue lo que me tenía, edificando un altar para Dios. Vaya, en Génesis capítulo 12, verso 7, la parte C de ese verso es la que vamos a tratar en esta mañana. Gloria a Dios. Yo le pido la oración porque en un par de horas nosotros vamos a ir a predicar a otro lugar y en sus oraciones, así ahí usted ora por nosotros para que Dios se glorifique. Bien. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La adecuada o la relación adecuada entre el ser humano y la divinidad es la adoración. Sabemos y sabremos que hemos dado un paso significativo en nuestra fe cuando nos encontramos con el hecho de que hemos aprendido a adorar a Dios. Pero la adoración, amados hermanos, conlleva el reconocimiento de que Dios está en lo alto, en las alturas, y que nosotros estamos abajo. Por eso a Él se le da toda la honra y toda la gloria. En la medida en que nosotros, a través de la adoración, Dios nos usa para exaltar y glorificar el nombre de Dios. A Él sea toda la gloria,
y toda la honra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de que Dios está en las alturas, de que Dios es santo, reconocemos y damos reconocimiento de que Dios es inmensamente grande y sublime, y que nosotros somos pequeños. Por eso a Él se le da toda la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Mi alma alaba a Dios. Dios, amados hermanos, es todo sabiduría. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Dios sabe y conoce nuestras necesidades y nuestros pensamientos. Y la mayoría de las veces, la necedad y la vanidad, ya sea por cualquier razones o causa, estamos inhabilitando a adorar a Dios. Cualquier posición que yo tenga, podemos inhabilitar a que el poder de Dios fluya de una manera especial en nuestras vidas y en la vida de los que nos están escuchando. Puede ser directamente o indirectamente. Es como que si nosotros necesitamos de un medio o algo que nos permita presentarnos ante Dios, ¿para qué? Para ofrecer tan siquiera un humilde y un humilde tosco tributo al que todo lo puede y al que todo lo ve. Porque Dios está en las alturas. Si algunos piensan que solo basta una actitud dispuesta o un buen deseo para acercarse a Dios, no conoce absolutamente la realidad del mal presente, el corazón humano que ignora este mal, que le inhabilita por completo para presentarse ante Dios, a un Dios que es santo, a un Dios que es santo por todos los lados. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Sé santo porque yo soy santo. Eso puede alejarnos de Dios, inhabilitarnos a acercarnos a Dios. Y es por eso, amados hermanos, que Dios siempre estará en las alturas y nosotros siempre estaremos abajo, porque la gloria y la honra es del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Por eso que jamás hombre alguno ha podido acercarse a Dios basado y amparado en su propia virtud, sino que desde los inicios mismos de la historia humana, el que en verdad se ha acercado a Él lo ha hecho apoyándose en una ofrenda por sus pecados o un sacrificio sustitutivo a su favor o en una promesa de perdón. Y ahí está la historia. Y esa promesa de perdón es recibida de parte del Dios o de Dios mismo. Y ese acercarse a Dios, amados hermanos, por parte de los hombres de la antigüedad, es un elemento pleno de significados, es el altar. El altar es el medio que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Y se lo voy a decir más, y se lo voy a mostrar más adelante. En el Antiguo Testamento, generalmente, cuando se hacían sacrificios de animales, dependiendo la capacidad social de las personas, llevaban esos sacrificios ante el sumo sacerdote.
y lo hacían como un acto de adoración al Dios vivo, al Dios que está en los cielos. Y por eso, hermano, la vida de los patriarcas se caracterizó, entre otras cosas, por la continua edificación de los altares a Dios. Esa era la vida de esos grandes patriarcas. Cada día, hermanos, hacían altares al Señor. Abraham, por ejemplo, edificó altares a Dios en Siquem, entre Betel y Ai, en Hebrón y Moriah. En Génesis capítulo 12, versos 6 al 8, dice la Biblia, en el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de Moré, y el cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel, y plantó su tierra entre Betel, el occidente, y Ai al oriente. Edificó ese lugar un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y luego Abraham partió de allí, avanzado poco a poco hacia Negev. Es decir, la vida de los patriarcas se caracterizaba por hacer altar a Dios, porque era la forma de ellos acercarse más al Dios que está en los cielos. Si usted se va al libro de Génesis, en el capítulo 13, verso 18, dice la Biblia: así pues Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el Simar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Y sigue la Biblia hablando de los altares, de los patriarcas. Alabado sea el Señor. Isaac, por su parte, edificó un altar al Señor en Berseba. Eso se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 26, verso 25. Dice la palabra de Dios en el capítulo 26, 25. En la Biblia, en Génesis 26, 25, dice la Biblia lo siguiente: entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda, y abriendo allí un pozo, los siervos de Isaac. Esa era la vida de los patriarcas. Si usted se va en Génesis capítulo 22, verso 9, también va a escuchar lo mismo. Jacob, por ejemplo, edificó altares en Siquem y en Betel. En Génesis capítulo 33, verso 20, capítulo 35, del 1 al 7. Pero no solo los patriarcas edificaron, amados hermanos, altares al Señor. Moisés edificó un altar en Refidim antes de la construcción del tabernáculo y todos sus mobiliarios, cuando el pueblo de Israel obtuvo la victoria ante los amalecitas. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 17, verso 15. Si usted se va al libro de Éxodo capítulo 17, 15, se va a dar cuenta que también se levantó un altar. Una vez construido el tabernáculo, pasaríamos ya, nadie más edificaría altares al Señor, puesto que el tabernáculo tenía un altar en permanente uso. Pero no es así. Josué edificó un altar en el monte Ebal. Se encuentra en Josué capítulo 8, verso 30 al 31. Gedeón edificó un altar al Señor en Ofra, en Jueces 6, 24, 26. Rey David edificó un altar en el área de Araúna. En 2 de Samuel capítulo 24, verso 24, 18 al 25. Pero el profeta Elías edificó un altar en el monte Carmelo, en Primera de Reyes capítulo 18. Quiero en esta mañana
amados hermanos, invitarle a que consideremos algunos o algunas de las circunstancias y razones por las que aquellos hombres que nos precedieron edificaron un altar al Señor. Hemos decidido tomar aquellos casos en que el altar fue constituido al margen del sistema instituido en el pacto mosaico. Y podemos notar que los creyentes del antiguo eran y edificaron un altar para Dios en la siguiente circunstancia. ¿Por qué ellos edificaron altares para el Señor? ¿Qué circunstancia les rodeaba para ellos entonces preparar esos altares? Vamos a ver algunas de esas circunstancias del por qué ellos prepararon altares para el Señor y de por qué nosotros tenemos que edificar altar en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas. Es necesario edificar altares porque en estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles, donde entendemos que todo lo que se está ocurriendo a nivel nacional y mundial es un asunto que hay que ponerle mucha atención. Alabado sea el Señor. Se puede edificar o se edifica un altar a Dios si no vamos al libro de Génesis, en el capítulo 8. Génesis capítulo 8, 20, 21, dice la palabra de Dios lo siguiente. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Dice la Biblia. Es significativo que en esta oportunidad, que es la primera vez en la Biblia en que se hace mención de la edificación de un altar, y el motivo principal del mismo sea, a mi modo de entender y ver, es la adoración. La adoración. La adoración, amados hermanos, es parte esencial del servicio en todas las iglesias. Si nosotros no adoramos al Señor con el corazón, con el alma, y entender que la adoración, esa adoración voluntaria, esa adoración que nace del corazón, donde las personas se levantan espontáneamente, levantan sus manos, quizás comienzan a llorar o sentir algo no normal, algo sobre lo natural, como decimos o dicen. Cuando la presencia del Espíritu Santo es provocada en nosotros a través de la adoración, comienza a fluir el poder de Dios y la gente comienza a ser edificada, comienza a ser confrontada, comienza a ser restaurada, sanada, salvada, restaurada, regenerada o cambiada por el poder de la adoración. La Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La adoración no es simplemente yo cantar. La adoración no es simplemente yo estar aquí y cantar o escuchar los músicos. No, la adoración es mucho más que eso. La adoración involuntaria es aquella donde nosotros estamos siempre diciéndole a los hermanos: pónganse de pie, levántense. Pero la adoración voluntaria es la que nace, que sale del corazón, de mi alma, de lo más
dentro de mi ser, donde mi altar que yo he edificado y donde yo he comenzado a verme y provocar que el Espíritu Dios se meta en cada uno de los que están escuchando, hermano, entonces la adoración es voluntaria. La gente se van a parar, la gente van a levantar sus manos, la gente va a comenzar a adorar a Dios porque están sintiendo algo diferente, no normal, no común, sino es algo que en su vida no lo habían experimentado. Eso es lo que hace la adoración. Porque adoramos a Dios, porque Dios es que está en el cielo. A Él se le da toda la honra y toda la gloria. Yo sin Dios no puedo hacer nada. Yo no puedo provocar a Dios si mi altar no está bien. Si mi altar no está correcto, no puedo yo adorar, ni tampoco provocar que pase una situación. Yo soy parte de la adoración. Yo tengo que preparar mi altar para que el Espíritu Santo comience a glorificarse de una manera especial. Es necesario, hermano, al establecerse en esta permanencia en un lugar, en algún lugar de mi casa, en algún lugar, yo tengo que permanecer con ese altar de Dios. Es como que yo estoy separando un sitio para invocar, para adorar, para glorificar, para exaltar el nombre de Dios. Además de reconocer su vulnerabilidad, necesidad de la bendición divina. Por eso la Biblia dice en Génesis capítulo 12, que leímos, versos 6 al 8, lo que leímos, dice la Biblia, hermano, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, donde está la encina de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó en ese lugar un altar a Jehová. Y dice, e invocó el nombre de Jehová, e invocó el nombre de Dios. Y luego Abraham, después que invocó, preparó su altar e invocó el nombre de Dios. Dice, y luego Abraham partió de allí avanzando poco a poco hacia el Negev. Gloria a Dios. E invocó al Señor. Pero si usted se va al 13:18. Así pues Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el Sinar de Manré, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Gloria al Señor. En cada sitio donde estuvo lugar un encuentro especial con Dios, levantó un altar al Señor. Si usted se va al libro de Génesis, en el capítulo 28, vaya conmigo al 28, el libro de Génesis, verso 18, dice la palabra del Señor. Se levantó Jacob de mañana, y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y a aquel lugar le puso el nombre Betel, aunque Luz era nombre anterior de la ciudad. Gloria al Señor. Si usted se va al capítulo 35 del libro de Génesis, en el verso 1, y saltamos al verso 6, 7.
35 dice, y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Si usted baja al número 6, 7, versos 6 al 7, llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán. Y él y todo el pueblo que con él estaba, edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora. Voy a saltar al 9. Se le apareció al 15. Otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti. Reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que le he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y se fue Dios de su lado, del lugar desde el cual había hablado con él. Jacob erigió entonces una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra. Derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Y Jacob llamó Betel a aquel lugar donde Dios le había hablado. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. En cada situación, amados hermanos, donde ocurrió algún evento especial para la vida de ellos, ellos levantaron altar a Dios. En cada situación que nosotros confrontamos o eventos que nos suceden, tenemos que levantar altar al Señor. Es necesario edificar altar en nuestras vidas. Y por eso esos hombres de Dios se convierten en hombres grandes, porque reconocieron la soberanía, el poder extraordinario y la grandeza del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Una de las circunstancias que para testificar de la victoria concedida por Dios, ellos levantaron altar al Señor. Si usted se va al libro de Génesis, mejor dicho de Éxodo, al libro de Éxodo en el número 17, Éxodo 17, leemos la palabra de Dios en el capítulo 17 del libro de Éxodo, del 15 al 16. Éxodo 17, 15 y 16. Luego Moisés edificó un altar al que puso su nombre Jehová Nisi, diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Gloria a Dios. Cuando nosotros logramos obtener una victoria, tenemos que testificar de lo que Dios hizo a través de ese proceso, de esa situación, llámese como usted quiera llamarlo. Cuando usted recibe la victoria de parte de Dios, entonces usted prepara un altar al Señor. Exaltar al Señor es reconocer que en medio de estas situaciones que vivimos, Dios nos ha ayudado y no nos ha dejado solo. Y por eso Él le puso a Jehová Nisi. En cada victoria que obtenemos, tenemos que levantar y edificar altar para Dios. Pero también podemos levantar un altar para Dios como instrumento de clamor a Dios en medio de una emergencia. Si nos vamos al libro de Samuel, el libro de Samuel, en su segundo
en 2 de Samuel, capítulo 24. Vaya conmigo al libro de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 24. Gloria a Dios. Verso 18 al 25. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 24, 18 al 25. Y dice la Biblia: vino Gad a donde estaba David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, el Jebuseo. Y David subió conforme al dicho de Gad, según lo había mandado Jehová. Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Salió entonces Arauna y se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a ver a su siervo? David respondió: para comprarte la era y edificar. Gloria a Dios. Y edificar en ella un altar a Jehová, a fin de que cese la mortandad del pueblo. Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien parezca. Ahí tienes bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová, tu Dios, sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no la compraré por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y dice la Biblia: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Entonces Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Hermanos, es importante reconocer y entender que como instrumento de clamor al Dios Todopoderoso en medio de una emergencia, tenemos que edificar un altar al Señor. Se hace necesario, imprescindible, que nosotros entendamos de una vez y por todas de que cada circunstancia, cada momento, cada prueba, cada emergencia, tenemos que levantar un altar a Dios y glorificar y exaltar al nombre del Dios de Israel, al nombre del Dios de todos los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Para levantar una señal visible que recordase una obra de Dios o perpetuase una concepción divina, tenemos que edificar altar al Señor. Si se va al libro de Josué en el capítulo 4, verso 1 al 3, luego pasa al verso 5 al 7, luego va al capítulo 22 del libro de Josué, al 10, 11, luego salta al 26, al 27, se va a dar cuenta que a veces se ponen señales y luego entonces vemos las señales visibles. Porque Dios, amados hermanos, se mueve de la forma que Él entienda, porque de una manera u otra Él quiere glorificarse, porque toda la gloria es de Él. Gloria a Dios. Cuando nosotros edificamos un altar, también tenemos que entender que hay que edificarlo para nuestras vidas. Por eso, hermano, edificando un altar para el Señor en nuestras vidas. Lo hacemos para el Señor, pero es para nuestras vidas. Para nosotros acercarnos a Dios. Para nosotros decirle a Dios todo lo bueno que Él ha sido y todas las victorias que nos ha dado. Pero también para decirle al Señor que en los procesos, en las situaciones de emergencia, en los casos donde estamos entre la espada y la pared, tenemos que edificar altar a Dios.
Por eso hay muchos títulos del nombre de Dios. Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Sikenum, Jehová Jireh. Jehová es mi estandarte. Jehová Shammah o Shama. Gloria a Dios. Un sinnúmero de títulos que tiene Dios. Era por cada circunstancia en que el pueblo de Dios pasaba, preparaba altar para el Señor. ¿Por qué, hermano? El altar es una señal o recordatorio de lo que Dios nos ha dicho. Ese es el altar. De lo que Dios nos ha dicho, todos los que estamos aquí sentados. Perdonado. De lo que Dios nos ha dicho, que nos ha perdonado. De lo que Dios nos ha dicho, que nos ha prometido y nos ha entregado. El altar no es el sacrificio o la ofrenda, no. Pero nos permite presentar el sacrificio y la ofrenda con entendimiento y conciencia de lo que hacemos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a veces preparamos un altar y ofrecemos ofrenda, pero no sabemos del por qué lo estamos haciendo. Muchos creyentes ignoran eso. Incluso ayunan, oran, pero no conocen del por qué lo están haciendo. No tienen un propósito claro ni definido del por qué, quizás ni el conocimiento del por qué se hacen las cosas. Porque la Biblia no se equivoca. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y porque a veces mucho sacrificio, dice la Biblia, sin obediencia es pura entonces rutina. A veces nos convertimos, hermanos, en cristianos retóricos. Escribimos muchas cosas lindas, pero no las vivimos. Pero no somos hermanos ni damos testimonio de lo que escribimos. Por eso en una ocasión dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A veces hacemos la cosa por una emoción, o quizás porque nos está pasando una circunstancia que el hermano no tiene que ver con eso. Porque hay una situación de emergencia que usted está pasando y quizás su hermano no lo sabe, pero usa ciertos medios que no son bíblicos. Ciertos medios que no es de Dios lo que hacen, y se desahogan en vez de edificar un altar a Dios y poner sus necesidades en ese altar de Dios. Nadie tiene culpa de lo que puede estar pasando en tu vida, pero aquí están los hermanos para ayudarte. Hermano, lo que a mí más me molesta de ciertos creyentes que lamentablemente, hermanos amados, queridos, uno le dice las cosas, mensaje tras mensaje, Dios hablando. No use las redes sociales para tirar puya, ni mucho menos para hablar disparate. Las cosas personales, las cosas que a usted no le agrada, dígaselo a la gente de manera personal, y no use las redes sociales para hablar disparate, sin sentido, sin base bíblica, sino es más carnal que todas las cosas. Hable de Dios por las redes sociales, publique mensajes bíblicos, motive a la gente a buscar de Dios, no a tirar puya. Edifique un altar para que Dios perdone sus pecados, porque si no se arrepiente se va a ir para el infierno. Lamentablemente hay gente que se prestan para eso y seguir a eso y escuchar esas basuras que no son de Dios. El mismo diablo operando detrás de cada conversación, porque no tienen la calidad ni la responsabilidad de enfrentarse al hermano y decirle las cosas tal y como son, sino que se esconden detrás de unas redes sociales. Qué bueno que así,
Ay, así sí es bueno. Si Cristo viene, te va a quedar. Y más el que le da me gusta, también se va a quedar, porque está compartiendo esa mentira del diablo. Arrepentidos y convertidos a Dios. Y aquí hablamos en lengua y brincamos y abrazamos y decimos que todo. Y después de aquí hablar, eso no es de Dios. Edifique un altar de perdón a Dios, porque Dios murió por nosotros. Dios nos perdonó. Pero lamentablemente, amados hermanos, hay gente que no han podido superar su problema emocional, su problema que viene arrastrando, la falta de identidad de muchas personas en las redes sociales, la falta de carácter. Eso es que está arrastrando y necesita ser restaurado, necesita ser sanado. Deje que Dios sane su corazón y deje de estar tirando tanta puya, que eso no es de Dios. Edifique un altar para que usted vaya ante Dios. Señor, no voy a usar las redes sociales para hablar ni hablar, porque es disparate lo que escriben, sin sentido. No hay un trasfondo y uno le hace una lectura, lo interpreta, le busca las 10 vueltas y no hay un contenido de esencia. Y uno le aplica las reglas de la gramática, de interpretación, una hermenéutica si es necesario. Y no hay un sentido, un porqué. Pero cuando uno se va al fondo del asunto, es que están heridos. Y por eso no pasan de donde están. Y se van a quedar ahí siempre, por ser mediocre. Los mediocres se quedan en el sitio donde están, por no entender su problema. Y por eso Dios lo manda a que haga un altar. Haga un altar al Señor, para que Dios perdone sus pecados. Y deje de dañar gente. Hay muchos cristianos que por cualquier cosa que le ponen un me gusta, un like, pero a lo esencial no le ponen un like. Necesita un altar. Gloria al Señor. La Biblia dice, oigan lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos que son oidores de la Biblia, pero pocos son hacedores de la Biblia. La Biblia, hermano, esto es testimonio. Donde tú trabajas, donde tú te desenvuelves, fuera de tu casa, que entonces, aquí todos somos cristianos, somos santos, la aureola, pero ahí afuera, donde tú trabajas, lo que tú haces, tu actitud, tu comportamiento hacia afuera, te tiene que hacer. Si tú no haces tu altar del perdón, vas a seguir tropezando con la misma piedra. Y lamentablemente hay cristianos no, ni cristinos no, carnales, es el contexto, porque cristinos no aparece en la Biblia, carnales y espirituales. En vez de coger la Biblia y estudiar, leerla, ni tiempo cogen para eso, sino para tomar las redes sociales y escribir disparate. Póngase a estudiar, incluso a veces con falta de ortográfica. Donde va una coma no le ponen la coma, donde va un punto no le ponen un punto. Y se escribe a veces en minúscula. Aprende a escribir. Póngase a leer. Estudie la Biblia. No se crea tan sabio. Porque hay muchos que son sabios por su propia opinión. Y lo digo con toda responsabilidad. Eso hay que acabarlo en el nombre de Jesús. Eso no es de Dios. Alimentándose de cosas que no ayudan. Haga un altar, prepare un altar a Dios en este día y dígale: Señor, perdóname por tantas cosas que yo he escrito, tanto disparate que yo he escrito en las redes sociales. Gloria al Señor, porque no sé qué tiempo sacan para orar y leer la Biblia. De veras que no. No sé
¿Qué tiempo sacan para eso? Edifique un altar del perdón para el Señor. Y póngase a orar a Dios para que Dios sane su corazón. Y si quiere ser liberado, venga aquí para que Dios lo liberte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es necesario, amados hermanos, se hace urgente, amados hermanos, de que levantemos altar para el Señor. Voy a decir algo. Hay momentos puntuales en nuestras vidas en los que Dios se manifiesta a nosotros de una forma especial. Hay momentos. Y en esos momentos es donde Dios nos visita. Y nos da esa palabra que nos conforma, nos conforta, nos restaura, nos guía. Gloria al Señor. O quizás nos regala una promesa de las tantas que Él tiene. Una promesa específica que nos confirma en sus caminos. O nos regala una bendición. O se revela a nosotros para que le conozcamos de una manera como hasta entonces no los conocíamos. Eso lo hace Dios. Y esos encuentros con Dios son cotidianos. No son cosas que suceden a menudo. Porque yo he visto gente que Dios le habla todos los días. Que Dios le muestra todos los días. Que Dios está ministrándole todos los días. Todos los días Dios le ministra. Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo. Yo no sé hasta dónde Dios le va a decir. Pero su vida es totalmente contraria a lo que Dios le está diciendo. Y Dios no trabaja de esa forma, hermano. No. No. Esos encuentros con Dios no suceden a menudo. Y cuando suceden hay que aprovecharlo. Lo que pasa es que nosotros no aprovechamos esos momentos cuando sucede. Cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, en lenguas que Dios nos bautiza, nosotros tenemos que seguir dándole rienda suelta a eso, que siga Dios obrando en mi vida, porque son momentos, hermano, que hay que aprovecharlo, porque eso no se ve todos los días. Cuando tengan ustedes ese sentir, ese mover de orar a Dios, aproveche ese momento, porque Dios está moviéndole a usted a orar. Y es el momento que Dios le está permitiendo para que usted ore. Pero dejamos pasar los momentos de Dios. Mi alma alaba al Padre, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y me atrevería a decir que eso sucede pocas veces en la vida de nosotros. Y pienso y preguntaría cuántos momentos usted ha vivido que Dios ha querido motivarlo a buscarle, a venir a orar o a hacer las cosas de que Él le gusta. Y quizá usted lo ha dejado pasar. Y luego pasa el tiempo, porque no discernimos los tiempos. Por eso que Dios, hermano, es un Dios que se la sabe toda. Cuando llegan esos momentos en nuestras vidas, que el poder de Dios quiere fluir, amados hermanos, el Señor tiene que cambiarnos profundamente. Por ejemplo, si usted recuerda a Abraham, el llamado de Abraham, a Isaac en Berseba, a Jacob en su experiencia en Peniel, a Salomón en Gabaón, y muchos otros hombres de Dios que Dios en su momento los llamó
hacer cosas específicas, moverlo de la comodidad y llevarlo a tierra diferente. Fueron momentos que Dios escogió para exaltar y glorificar su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque los días de nuestro caminar en el Señor deben ser días buenos, llenos de gratitud por misericordia y sobre todo del amor a Dios. Y hay momentos puntuales, muy puntuales, en lo que Dios cambia la dirección de nuestras vidas. Hay momentos en que nosotros queremos ir a una dirección y Dios cambia la dirección, porque Dios es soberano y Dios sabe todas las cosas. En los que Dios trae, amados, una mayor luz de sus propósitos para nuestras vidas, para con nosotros. Aleluya. En lo que somos invitados a entrar a una dimensión superior, mayor de gloria. A esa dimensión en que nuestra memoria incorporarlos a nuestras vidas a través de un altar conmemorativo de la grandeza del Señor. Oh, gloria al Señor. Un altar, amados hermanos, conmemorativo nos ayuda ¿a qué? A mantenernos enfocados en lo que Dios ha hecho en el pasado y en lo que está haciendo hoy en nuestras vidas. Y si usted se va al libro de Génesis capítulo 28, que leímos del 18 al 22, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Génesis 28, 18 al 22, nos ayuda para que recibamos aliento en tiempos de dificultad y de adversidad. Por ejemplo, Jacob en Mahanaim, antes de encontrarse con Esaú, en el libro de Génesis, capítulo 32, alabado sea el Señor, verso 9 al 12, dice la palabra de Dios lo siguiente, verso 32, verso 9 al 12, y dice la Biblia: luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora he de atender a 2 campamentos. Y líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre junto con los hijos. Y tú has dicho: yo haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. En tiempo, hermanos, nos ayuda en esos tiempos para que recibamos aliento en tiempos de dificultad y adversidad. Y eso ocurrió con Jacob contra Esaú. Nos ayuda a entender el altar de Dios cuando nos acercamos a Dios, como toda obra para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Al contemplar el pasado, al contemplar el presente y a contemplar el futuro. Capítulo 31, verso 30, verso 13 del libro de Génesis. 31:13 dice la Biblia: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, vuélvete a la tierra donde naciste. Gloria al Señor. Eso es lo que hace Dios con nosotros, para que tú contemples
el pasado, el presente y el futuro. Pero no solamente se queda ahí, hermanos. No solamente el altar habla sobre todas las cosas de víctimas y sacrificios. La palabra hebrea para altar significa lugar de sacrificio. Lugar de sacrificio. Y está relacionada con otra que traduce matar para el sacrificio. Escuche este dato muy importante. Lugar de sacrificio y matar para sacrificio. Y la mayoría de las veces que se hace mención en la palabra de Dios del altar, se hace conexión con un sacrificio sangriento. Dios mismo estableció las ordenanzas con relación a estos sacrificios, los cuales actuaban, las ordenanzas, y actuaban como un paliativo temporal mientras llegaba la solución definitiva para el pecado del hombre. Era como un guántate ahí hasta que el pecado del hombre sea quitado en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Todos los sacrificios que se presentaban en el altar, ese continuo derramar de la sangre de las víctimas, ese continuo holocausto que Dios había ordenado que se llevara a cabo al comenzar el día y al atardecer del mismo. Todo ello, amados hermanos, todo ello presagiaba y señalaba hacia un altar mayor y hacia una víctima más excelente. Muchos altares fueron levantados por los hombres, pero el mejor de los altares, el más elevado, el que habría de dejar a todos los demás en el olvido y hacer que caducaran por siempre, fue levantado y edificado por el mismo Dios mismo. Aleluya. Fue edificado en las afueras de Jerusalén, que estableció una colina llamada Monte Calvario, y coronado con una cruz de madera, donde el Cordero de Dios, aleluya, cual perfecta víctima y como ofrenda definitiva y eterna por el pecado de la humanidad, fue inmolado. Por eso el autor de las cartas de los Hebreos lo expresa en las siguientes palabras, en Hebreos capítulo 10, verso 1 al 14, y cito: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y ciertamente todo sacerdote está allí tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Aleluya. Solo un sacrificio basta, o bastó, para que ese modelo del antiguo pacto sea quitado para siempre. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y fue la ofrenda mayor
que la historia puede registrar, donde su Padre envió a su único Hijo a morir por la humanidad. No solamente como se pensaba por una clase social específica. Cristo vino a morir por ti y por mí. Cristo murió en la cruz para que hoy estemos disfrutando de la salvación y de la redención. Aleluya. Y de eso que Dios está construyendo en los cielos. Aleluya, amados hermanos, el Señor murió por nosotros. Mi pregunta es, ¿tenemos necesidad de demarcar un espacio para invocar el nombre del Señor en nuestras vidas continuas? Necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad y necesidad de Dios. Necesitamos aprender a cultivar una relación con Dios hasta hacer de ella el elemento de mayor importancia de nuestro vivir. Será útil para nosotros establecer pautas, señales, recordatorios de aquellas cosas que Dios nos ha enseñado y mostrado. Seguiremos haciendo lo que hacían antes en el antiguo pacto. Seguiremos con la misma actitud que muchas veces asumimos. No, hermanos. Cristo murió por nosotros. Y se llevó en la cruz del Calvario todas esas cosas. El pecado, la maldad, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el orgullo, la vanidad, la división, todo lo contrario, aleluya, de lo bueno. Todo eso Cristo lo derribó en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que ser modelos de Dios. Tenemos que ser ejemplos de Dios en nuestros accionar en la vida. Tenemos que ser personas, hermano, nacida de nuevo. Y es necesario preparar un altar a Dios. Si no estamos caminando bien, llámese como se llame, Dios quiere que usted y yo levantemos ese altar a Él y nos presentemos a Él. Aleluya, porque la Biblia dice que cada vez que nos presentemos a Él, que nos presentemos aprobado. Porque muchas veces le fallamos al Señor. Prepara tu altar. Necesitamos edificar un altar o varios altares para Dios en nuestras vidas. Dios nos llama en esta mañana a edificar un altar para nuestras vidas. Se hace urgente, necesario edificar altar para nuestras vidas. O somos de Dios o somos del diablo. Dos caminos. Hay uno que va a la vida eterna y otro va a la muerte eterna. Gloria al Señor. Edifique su altar. Edifique un altar. Es necesario edificar el altar de Dios en nuestras vidas. Es necesario y urgente invocar el nombre de Dios en la vida de nosotros. Todos los días. En nuestro lugar de permanencia. En la casa. En el trabajo. Donde estudiamos. Donde nos movemos. Es necesario, hermanos, levantar altar a Dios. Es necesario que la gente, cuando te vean, digan tú eres un verdadero cristiano. Es necesario que cuando tú estés en el trabajo, la gente te diga, tú eres un cristiano de verdad. Pero cuando te monten en un carro, en el metro, en las calles, que la gente vea la gracia de Dios fluyendo en ti. Es muy bueno decir yo soy cristiano. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. ¿Sí o no?
En los momentos difíciles de confrontación con el enemigo, hermanos, cuando Satanás está ahí tentando, buscando la forma de desviarnos o buscar la forma de que pequemos, hermanos, dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de ti. Y cuando tú lo resistas, levanta un altar para Dios. Y dile: Señor, gracias porque lo resistí. Gracias porque no dije una palabra o no accioné, porque mi pensar era accionar. Porque recuerden que la lucha es espiritual, no es carnal. Quizás, hermano, hay gente que no le gusta la forma como yo predico. A mí eso no me interesa, ni me preocupa. Ese es mi estilo de predicar toda mi vida. Y lo seguiré haciendo mientras vida tenga. Le guste o no le guste, al quien quiera no le guste. Pero de mí no va a salir algo que no esté en la Biblia, ni mucho menos promesas que no estén en la Biblia. Pero si usted anda mal, hay que denunciar el pecado. Y si alguien anda mal haciendo cosas extrañas por ahí afuera, yo no puedo ser copartícipe de lo que está haciendo, porque me hago cómplice de eso. Lo que está malo, pecado es pecado, como cree que usted lo ponga. Pero a veces queremos ser canchanchan y toleramos las cosas que no son de Dios. Y si lo toleramos, tú eres cómplice de eso. ¿Sí o no, Jeffrey? Eso lo dice la Biblia. Gloria al Señor. Escuche bien lo que Dios le está diciendo a ustedes. Es necesario que levantemos el altar. Pero es necesario, hermano, que entendamos que el que nos está monitoreando es Dios, no el pastor. Yo no sé lo que nadie hace aquí, porque yo no soy Dios. Pero Dios está mirando lo que hacen, porque Dios no puede ser burlado. Y Dios se toma un día para quitar las máscaras. Y déjeme decirle una cosa, que el altanero, el orgulloso, el vanidoso, el mentiroso, el chismoso, el que trae contienda entre los hermanos, el que presta su oído a escuchar basura, se queda aquí. No va para el cielo. No va para el cielo. Usted sabe lo que yo estoy haciendo en las redes sociales. Lo aprendí de una familia en estos días. Que yo estoy comenzando a bloquear gente que yo entienda que para mí eso no me suma. Lo estoy bloqueando. Si quieren me bloquean. Pues yo estoy haciéndolo así porque sufro menos. Cuando veo esa barra basada y cosas que no son cristianas. O siendo cristiano, haciendo cosas y escribiendo cosas. Y después usted lo ve por allí exaltando a Dios. Y levantando que soy cristiano y hablando, hasta brincando y hablando en lengua. Pero mejor uno evita ese problema, bloquearlo. Porque así uno no se entera de sus cuestiones y está más tranquilo. Yo mi pan no la negocio con nada. Y da resultado. Ya yo comencé a hacerlo. ¿Por qué? Porque me va a traer tranquilidad. Y yo una vez hice ahí, levanté mi altar de Dios. El altar de Shalom, en hebreo es paz. Porque la paz que Dios me da, no me la da el mundo. La del mundo es pasajera, pero la de Dios es para siempre. Yo levanté un altar en estos días. Jehová es mi paz, tú eres mi Shalom. Así que, hermanos, gente que usted entienda que mire, bloquee eso, porque le va a hacer más daño y no edifica, eso destruye. No le haga el juego al diablo. Y me quiero explicar por si acaso me malinterpretan. No me refiero a nadie ni a nada. Yo estoy hablando de edificando altares, y el chismoso, el mentiroso y el que lo escucha se vuelve también mucho más mentiroso y complacido con esas personas, en sentido general. Gloria a Dios. Porque el cristiano que se llama cristiano no escribe basura por las redes sociales, ni daña gente por las redes sociales, ni maldice gente por las redes sociales, ni tampoco tiene su seriedad y su honestidad, tampoco se puede relajar por las redes sociales. Porque hay muchos que son irresponsables, privando de serio y no son serios nada.
porque nunca lo han sido. Diga a Dios en su altar del perdón que perdone sus pecados. En la iglesia que voy a predicar se habla del amor de Dios para edificar un altar en mi corazón. Si en mi corazón no hay una sanidad espiritual, mi altar va a ser un altar arruinado. Por más leña que le ponga, si yo no estoy sano en mi corazón, ese altar no va a encender nunca en la vida. Le llevo, por ejemplo, el caso de Elías. Primero se revisó él, y por eso tenemos que revisarnos nosotros primero, porque hasta a veces nos prejuiciamos de la gente y muchos se equivocan con eso. En los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, como la Biblia lo ha narrado aquí en esta tarde, hermano, es para exaltar y glorificar el nombre de Dios. El pecado es pecado como quiera que se viste el pecado. Y eso estamos nosotros, para denunciar las cosas que no están bien. Por eso, hermano, por eso, este mundo tiene sus altares, tiene su gente que lo siguen. Nosotros tenemos al único Dios verdadero, al único Dios poderoso, que murió en la cruz del Calvario. Y el primer altar, como dije al principio anterior, ese primer altar, esos altares que el hombre del antiguo pacto, hombre de Dios, levantaron en cada situación que vivieron, es para enseñarnos a nosotros que en cada momento, que en cada problema que estemos pasando, Dios quiere que tú levantes tu altar, que tu vida sea una vida fuerte en el Señor, que entienda que la palabra de Dios es tu manual, es tu guía, que la palabra de Dios tiene que sembrarla en tus corazones y saber que hay cosas que tenemos que ir mejorando día tras día. En la vida, hermano, todos nosotros tenemos que ir mejorando cosas. En la vida, todos los días, en el diario vivir, es la escuela donde nosotros tenemos que ir mejorando muchas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos los que están aquí, todos los que están escuchando, todos los que pueden estar viendo, gloria a Dios, están trabajando para ir al cielo. Están buscando la forma de entrar al reino de los cielos. Se hace fuerte las guerras y las luchas, pero es necesario que aprendamos, amados hermanos, que en medio de esas dificultades tenemos que levantar altar que edifiquen nuestras vidas. Eso que quizás tú estás haciendo y piensas que está bien y sabiendo que está mal, levanta un altar a Dios para que Dios comience a santificar y a restaurar y a cambiar tu vida, porque el Señor en cualquier momento puede venir o tú puedes morir y partir. Gloria a Dios. Y lo lamentable sería tanto tiempo en el Evangelio y perderme, irme para el infierno. Gloria al Señor. Es necesario, hermano, que entendamos y aprendamos a levantar, a edificar altar para Dios. Es necesario. El Señor nos ama, tiene mucha misericordia de nosotros. Pero las oportunidades de Dios hay que aprovecharlas. Y le voy a decir por qué y termino.
Gloria a Dios. Miren, yo me convertí en el Evangelio en septiembre. 85 por ahí. Más o menos. Un 15 de septiembre del 85. Porque en el 89 yo me gradué de Derecho, de abogado. Gloria a Dios. Si usted suma todo eso, usted se va a dar cuenta de los tiempos que han pasado. Hasta mi edad usted puede calcular ahí. No, yo tengo 55 años, tengo yo. Y el 15 de noviembre voy a cumplir 56 años. Y miren cómo estoy yo. Fuerte, duro. Que si le doy con la izquierda a uno lo noqueo. Con la izquierda. Si le doy con la derecha tiene que contarle 1, 2 y 3 y se acabó. ¿Perdón? No, agua no. Porque yo no le tengo miedo al diablo. Miedo no, pena. Y es espiritual que estoy hablando. Yo recuerdo, porque hablar del altar no es nuevo para mí, y quizá para ustedes tampoco es nuevo, pero yo comencé a estudiar las 12 tribus de Israel, cómo ellos hacían esos ritos con cada victoria que Dios le daba. Eso es maravilla, eso es para uno comerse, lamberse los dedos. De los ricos que hay en cultura, lo que es la tierra santa, cómo ellos se movían y hacían las cosas para glorificar y exaltar al nombre de Dios. En peligro, en victoria, en dificultad, en cualquier momento ellos levantaban un altar a Dios. Cuando Moisés cruzó con el pueblo del otro lado, levantó un altar a Dios. Cuando Faraón lo seguía, recuerden lo que dice la Biblia en Éxodo. Yo recuerdo, amados hermanos, que cuando me convertí al Señor, el pastor me dijo, yo le decía al pastor, ahora las cosas van a ser diferentes en mi vida. Y el pastor dijo, claro que sí. Y yo voy ahora a hacer todas las cosas y me van a salir bien. Y el pastor dijo, claro que no. Ahora hay muchas cosas que tú vas a tener que josearla, pelearla a través de la oración y de la búsqueda de Dios. Yo recuerdo como ahora que yo le dije al pastor, cuando yo me gradúe de Derecho, ¿qué yo tengo que hacer? Me dijo, lo que tú tienes que hacer es presentar tu título en la iglesia. Porque yo, entre comillas, era el abogado de la iglesia. Yo estaba como en el octavo semestre de la universidad. Yo era el abogado de la iglesia. Oigan eso. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor y me gradué en el 89, yo entré, no había luz ese día, y entré en una esquinita y el pastor me vio y me dijo, hey, ahí está el abogado ya. Y entregué mi tesis, se la entregué, que la había pasado, y oraban por mí. A partir de ahí las cosas se pusieron bien apretadas. Cuando comencé a ejercer mi carrera en los tribunales de la República Dominicana, yo pensaba que eso era fácil. En el tiempo mío se llamaba pasilleo, era pasillar en los pasillos, buscar a la gente con problemas, traerlo y llevarlo a la oficina y ahí resolver el problema. O a veces uno iba a la policía, en los tiempos míos, ahí uno chequeaba los expedientes y a veces habían abogados mala fe que se lo quitaban a uno de la mano y ya tenían todo amarrado allá en el Palacio de Justicia. Así era que se vivía antes, ahora no. Ahora quizás es mucho más moderno las cosas, pero es el mismo cuadro. ¿Saben lo que ocurrió, hermanos? Que yo me metí a hacer política. Yo era PLDista. Primero era reformista y luego pasé al PLDismo. Y participé en un círculo de estudio. No sé si ustedes conocen lo que es un círculo de estudio en el PLD. Para tú ser PLDista, primero tienes que pasar por el círculo de estudio, que duraba 2 años. Yo duré 2 años estudiando en el círculo de estudio del PLD, cuando era PLD, cuando era Juan Bosch. Y los periódicos que se distribuía, yo los distribuía también.
en ese tiempo. Y luego por una coyuntura, una vez se hizo una marcha del millón. Yo participé en la marcha del millón, participé yo. Y pegaba afiches en los palos de luz en la madrugada. Eso lo hacía yo. ¿Qué ocurrió? Por una coyuntura que llegó, nos fuimos para el Partido Reformista. Y ahí nos quedamos. Ya yo no soy de ninguno. Yo soy de Cristo. Y hice política profunda. Y trabajé política. En los pueblos, en los campos, yo iba a hacer política. Y aprendí muchas cosas ahí. Dios permitió que yo viera las cosas que se movían ahí. Porque eso es el mismo diablo que se mueve detrás de eso. Y Dios en una ocasión me dijo, salte de ahí. Pero como yo estaba buscando otras cosas de manera personal, no conseguí nada. Vino el primer fuetazo de Dios a mi vida, que fue ese accidente que me pasó aquí. Ese fue el primero. De ahí salí. Ahí comencé a entender muchas cosas. Luego que ya dejo todo eso, hermanos, le digo al Señor, yo voy a edificar un altar para ti. Me voy a guardar para ti. Voy a hacer todo para ti, Señor. Y así lo hice. Pero llegó un momento en que vinieron otra vez algunas brisitas de esas. Y me dijeron, te necesitamos para que hagas ese trabajo en tal sitio, en tal cosa, a nivel político. Gloria a Dios. Y caí en el gancho. Y no conseguí nada. Volvió Dios y en esta vuelta me jaló la oreja, pero no tan duro. Hasta que definitivamente lo dejé todo para seguir al Señor. Luego que estoy haciendo la obra del Señor a tiempo completo, subiendo todos los días a la loma, 24/7, de lunes a lunes, sin descanso, 8 años, haciendo el trabajo de Dios, llevando el Evangelio de Cristo. Un accidente viene, ¡pam!, en mi pierna derecha. Casi muerto, hermano. Gracias a Dios que la femoral no me la tocó. Estaba ahí al puntico. Pero Dios se la sabe toda. Gloria al Señor. Y mientras yo bajaba de la loma, el que ha ido al Guineo, ¿quién sabe aquí dónde está la colonia? Tú sabes, no, Rafael. De la colonia a Cambita son algunos como 35, 40 minutos. Es más largo por el asunto que hay que doblar mucho y la bajada y después subir, eso es problemático. Y yo recuerdo que yo iba con mi pierna así arriba. Y yo le dije al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Si yo hice algo que a ti no te ha agradado, perdona mis pecados. Y cuando que llegué a la emergencia de Cambita, que llamaron a mi hermana en San Cristóbal, que ella nada más dijo esta palabra, otra vez tú. Ahí yo preparé un altar de protección, de victoria. Señor, ayúdame a llegar vivo y sano. Oigan esto, vivo y sano, con un hoyo así en esa pierna. Yo tenía de hematócrito 55 de hematócrito, que es mucho. Y tenía que sacarme sangre ese día, pero no me saqué, porque yo dono sangre. Pero no pensé en eso. Y me fui para mi loma. Y cuando me hicieron otra vez la prueba, me hicieron para saber, porque yo sangré mucho, lo tenía en 52. Y cuando mi hermana llamó al médico, al doctor Fidel, que murió hace unos meses, que revisó mi pierna, me dijo, no, eso no es nada. Eso se resuelve ahora con 10 puntos, 15 puntos que le vamos a dar para que eso se resuelva. Pero tiene que estar en reposo. Y mientras él me estaba cosiendo, saturado, eso mismo,
En el término médico es sutura. Es en el término médico. Yo le dije al Señor, Señor, aquí preparo un altar. Y Él me está escuchando, que lo estoy diciendo con voz alta, con voz así alto. Y mi hermana está ahí. Y le dice a mi hermana, es que él es pastor. Y él nada más se queda mirándome. Y yo digo, Señor, en esta hora yo preparo el altar de la victoria, de que tú me libraste de la muerte. Porque Satanás estaba guapo conmigo. Porque 2 noches antes nosotros hicimos una campaña en la iglesia. Y había más de 500 personas en la iglesia. El que ha ido a la iglesia del Guineo sabe que es una iglesia grande. ¿Quién ha ido aquí a la iglesia del Guineo? ¿No es la que es grande, Rafi? Es grande. Y en esa campaña se convirtieron casi 100 personas. Y se quedaron en la iglesia de nosotros. En ese tiempo. Yo invité a un evangelista. ¿Y sabes lo que me dio el evangelista? Y a mí se me olvidó. ¡Cuídate! Que el diablo te acecha. Y me paré en la casa de Guandule, me bebí un jugo recuerdo como ahora, un jugo de chinola, me lo bebí. Yo no sé qué tiene que ver la chinola con eso. Me tomé un vaso de jugo bien fuerte, bien grande. Me fui con el presidente de jóvenes para San Cristóbal, puso el motor en neutro y de allá iba en neutro, bajando, mire, yo no sé qué como. De repente no cogió los frenos y de frente chocamos con una guagua que iba de frente. Yo volé así, mire, por encima. ¡Fua! Y él nada más dijo, pastor. Y cuando yo me vi esa pierna así, yo, ay Dios mío. Y preparé mi altar al Señor. Y le dije, Señor, de aquí para el cielo. Gloria al Señor. Porque a veces pensamos que estamos bien y quizás no estamos bien. Y Dios quiere que nos revisemos siempre en nuestras vidas y que preparemos altar para el Señor. Altar de restauración, de perdón, de paz, de victoria, de emergencia, de adversidad, de persecución. Cualquier situación que pueda estar ocurriendo, prepara tu altar para el Señor. Todos los días tenemos que preparar el altar de Dios. Gloria al Señor. En esta mañana, amados hermanos, mi consejo es este. Prepara altar para Dios todos los días. Prepara altar para Dios todos los días. Porque Dios, hermano, quiere que nosotros entendamos que nuestro altar tiene que estar siempre preparado, listo. Cada vez que usted logra una victoria, prepare altar para el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, yo quiero hacer algo antes de pasar la Santa Cena. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Quiero hacer algo esta tarde. Antes de pasar la Santa Cena. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Yo quiero, hermanos, en esta hora, ese sentido. Gloria a Dios. Yo quiero presentar en una reunión que nosotros, la Junta Oficial,
estuvimos reunidos para elegir la vacante de diácono y todos unánimes elegimos o escogimos a nuestro hermano Alexander. Quiero presentarlo a la iglesia antes de la Santa Cena. Y quiero, hermanos, leer la palabra de Dios. Él puede ponerse de pie y pasar aquí delante. En Éxodo capítulo 18, verso 17 al 24, dice la Biblia: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Delante de Dios, sométete tú los asuntos de Dios. Enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde debe andar y lo que ha de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100 y 50 y 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti. Eso a Moisés. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Eso es a los diáconos. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si esto haces y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él dijo. En Filipenses capítulo 4, 8, 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios. Hermano Alexander, usted ha sido escogido para ministrar, para guiar y ayudar a los diferentes ministerios de la obra del Señor. La confianza ha sido depositada en usted. Como pastor y en representación del liderazgo hemos visto tu liderazgo, tu entrega, tu pasión, tu obediencia, tus talentos, tu experiencia en tan poco tiempo siendo creyente, que ha dado ejemplo de honestidad, de seriedad, de pulcritud, de responsabilidad, de entrega y de pasión a la obra y al trabajo de Dios. Y en esta tarde reafirma tu fe en Cristo, tu entrega, tu vida al Señor. Te compromete a tomar este cargo con un profundo sentido de responsabilidad y misión. Te mantendrá en oración para continuar la búsqueda de la dirección del Señor, entendiendo que el Espíritu Santo los ha llamado, te ha llamado a través de esta congregación para servir con voluntad, con entusiasmo y dedicación. Nos comprometemos como iglesia y como pastor y como pueblo del Señor, interceder por ti siempre, para que Dios te siga guiando, para que Dios te siga ayudando. En tal virtud
de las promesas y compromisos para con el Señor y para con esta congregación, habiendo ya leído la palabra de Dios, te nombramos como oficial de la iglesia, el Arca de Jesús. Yo quiero que ustedes den un aplauso a nuestro hermano Alessandro. Desde ahora, nuestro hermano Alessandro tiene toda la facultad y el derecho de comenzar a ejercer sus funciones como diácono de la iglesia y participar en lo que es la Santa Cena. Sea bienvenido a nuestro hermano Alessandro como oficial de nuestra iglesia, el Arca de Jesús. Así que, hermanos, vamos a